Buenas tardes. Vamos a realizar la presentación de la tarea de valoración de empresas dictada por el máster John Rosado. Los integrantes del grupo son Herrera Lisset, Yumikinga Mayra, Samaniego Víctor y mi persona, Dávalos María. Es el resumen del libro Fundamentos de Valoración de Empresas por el autor Alfonso Galindo Luca, del capítulo 1, que se trata de la valoración financiera de la empresa. Como introducción podemos decir que la valoración financiera es una ciencia y un arte. Es una ciencia porque utiliza metodologías reconocidas y utilizadas por expertos a nivel mundial. Y es un arte por los múltiples supuestos y criterios, muchos de ellos subjetivos, que se deben tomar en cuenta dependiendo del entorno y de la situación financiera empresarial. Podemos decir que la valoración de empresas es un proceso que busca cuantificar los elementos que constituyen su patrimonio, su actividad, su potencial o cualquier otra característica relevante. Este proceso es útil ante una compraventa, pero también cuando se solicita un préstamo, el banco puede pedir una valoración de la empresa para conocer la capacidad de endeudamiento. También ante una herencia o la salida de un socio que quiera vender su parte, así como evaluar la compra de acciones en aquellas empresas que cotizan en bolsa. Generalmente se utilizan varios métodos para la evaluación en diferentes escenarios, obteniéndose distintas valuaciones del activo objetivo en función del método empleado y el escenario elegido. De esta forma puede apreciarse que los métodos de evaluación no son excluyentes entre sí, sino que la utilización de más de uno de ellos permite a los analistas ofrecer una opinión más completa de distintos puntos de vista. El valor de una empresa está relacionado con 4 temas fundamentales, que son los objetivos de la empresa, es decir, conocer la empresa y su cultura; la estructura financiera, es decir, en dónde están dirigidos sus esfuerzos; la política de dividendos es importante porque debido a que los dividendos representan un indicador de la condición y estado futuro de la empresa; y el tamaño de la misma, es decir, conocer el futuro del sector y de la compañía. Con el conocimiento de estos 4 temas se está en condiciones de obtener la valoración de una empresa. La valoración no es una ciencia exacta. No existe un único valor para una compañía, sino un rango de posibles valores financieros. Continuando con el capítulo 2, valoración de activos intangibles. La valoración de activos intangibles dice, si fueras a comprar esta empresa, ¿qué es lo que nosotros visualizamos primero? Los activos, patrimonio, pasivos. Es decir, nosotros nos vamos a los balances generales o estados de resultados en los que nosotros podemos ver cuál es el valor de la empresa, en lo que es activos corrientes, activos no corrientes, existencias, dinero en efectivo, pasivos, cuáles son nuestro patrimonio, reservas y ese tipo de cosas, pero nunca nos damos cuenta de la parte del trasfondo de todo esto que sería el activo intangible. En este caso, como podemos ver aquí, el capital intelectual, es decir, el empleado también forma parte de la empresa y es el plus que da a cada una de ellas. Henry Ford dijo, las 2 cosas más importantes no aparecen en el balance de la empresa, sino su reputación y su gente. Esto es el trasfondo de todo lo que hace una empresa y todo el trabajo que consigo lleva para poder revisar eso. Importancia de los intangibles. Tenemos aquí el factor productivo. El factor productivo son los factores de producción, son los recursos de la empresa o de una persona que una persona utiliza para crear y producir bienes. Por ejemplo, la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Todo esto forma parte del factor productivo de que una empresa necesita
para poder trabajar y generar ingresos. Bueno, aquí como intangibles tenemos la siguiente división: capital intelectual intangible, capital estructural, capital de recurso humano. Se separan en dos grandes grupos, ya que vamos a ver el recurso humano como un activo intangible de reconocimiento y el capital estructural, que vamos a relacionar con toda la actividad de la empresa. Entonces, este se clasifica en relacional: contactos implícitos, reputación, entorno socioeconómico y cultural. Entonces, vamos a hacer énfasis en lo que es la reputación. El organizativo: economías conjuntivas, cultura organizativa, etc. El tecnológico también tiene que ver uno de los factores más importantes para el desarrollo actualmente: la inversión de productos, innovación de procesos, apalancamiento operativo. Como les había dicho, el recurso humano: conocimiento y experiencia específica, la fidelidad, la integración de la organización informal. A ver, aquí al trabajar nosotros sobre el recurso humano o sobre el personal que trabaja con nosotros afianzamos el valor de la empresa, ya que por fidelidad el trabajador va a ofrecer un mejor trabajo, va a cumplir todas sus expectativas, y si él se siente protegido va a dar más de lo que la empresa necesita. El conocimiento es un intangible que para las grandes empresas es muy, muy importante, ya que hay personas que tienen 4, 5, 6 estudios adicionales a su carrera, pero no tienen, o sea, no afianzan su conocimiento como una persona que ya lo ha trabajado y vive de esa manera dentro de cada institución. Fomentan el trabajo, fomentan el conocimiento y ellos aplican a los recursos de la empresa. Entonces es uno de los recursos más importantes. Ya, aquí podemos revisar lo que es activos tangibles, que son físico, las existencias, deudas, clientes, en la cuenta de recursos, ¿no? Activos intangibles podemos ver externos, internos, recursos humanos. Aquí podemos ver lo que es marcas, clientela, la reputación, que ya les había dicho. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, ustedes saben que Coca-Cola es una empresa multinacional, que usted en cualquier lado lo va a encontrar, es porque ha marcado una reputación y sabe que sus empleados guardan esa reputación, tienen que cumplir estándares para poder trabajar ahí. Y es uno de los métodos y sobreguardan el trabajo de las personas. Los internos, la tecnología, como había dicho, los know-how, organización y calidad. Sobre todo en el tema de calidad se trabaja mucho. El recurso humano, la formación, el ambiente laboral, habilidades y liderazgo. Es muy importante saber que si nosotros tenemos un buen ambiente laboral, todos nuestros empleados van a desarrollar sus capacidades de mejor y excelente manera. Y hay que trabajar sobre todo en el clima y ambiente laboral en cada una de las empresas. Bueno, aquí la teoría de Tobin. Tobin es un premio Nobel de la ciencia, en el que él decía que tenemos la cotización sobre el valor de activos para poder valorizar las empresas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el valor extraíble, el valor contable de los activos, la especulación de las primas, el control irracional de las fallas, información, expectativas, diseño y proceso, hechos cualitativos, derechos y renovaciones, bienes materiales, precio del mercado de pasivos. El Price Earning Ratio o PER se define como el precio pagado por un beneficio perpetuo, constante e indeterminado. Se representa con esta fórmula que es PER B sobre R. Los analistas financieros lo que ahora están revisando es, primero, la rentabilidad financiera, la calidad de un equipo líder que sea el activo intangible, el cumplimiento de promesas que se realicen dentro de cada una de ellas. Una empresa que no cuida la imagen externa tendrá problemas económicos, y es lo que las grandes empresas en lo que trabajan: es imagen, marca y reconocimiento. La valoración de acciones en tres distintos grupos, basado en el valor patrimonial, basados en el descuento de flujos de caja y basados en ratios bursátiles. Basados en el valor patrimonial, tenemos en función de su balance y valoración estática. Valoración en el descuento de flujos de caja, tenemos
valor actual neto de sus flujos, beneficio neto, amortizaciones, provisiones, basados en ratios bursátiles. Buscar a otras empresas similares y compararlas es uno de los más grandes ejercicios que se realiza, ya que basamos nuestras competencias delante de nuestro más fiel rival, para ver cuál es su ejecución, cuál es su trabajo y cuál es su fuente de manejo. El PER, el precio por acción, beneficio y acción. Entonces la rentabilidad según el dividendo, el precio al valor contable, que es muy distinto, y el ROE y la deuda son valores que nos ayudan a definir la valoración de empresas. Muchas gracias. Valoración del pasivo exigible. En este tema se trata la valoración de la financiación ajena, cuyas modalidades son diversas. Se refiere a los títulos valores emitidos, especialmente aquellos que cotizan en la bolsa. Peculiaridades de la renta fija. En lo que respecta a los títulos valores, sus poseedores son acreedores de la empresa y no propietarios, como ocurre con las acciones. Valoración de deudas e inflación. La inflación se define como tasa de incremento generalizado de los precios de forma continuada y significativa durante un periodo que suele coincidir con el año natural. Se mide en porcentaje acumulativo anual. En épocas de inflación, el valor real descenderá por la pérdida de patrimonio y por la disminución de interés real, es decir, la inflación afecta tanto al principal como a los intereses. Valoración de deudas y riesgos de cambio. Dado que a la empresa le interesa mantener estable el valor de sus acciones en el mercado, a veces prefiere tener eurobonos, es decir, títulos en divisa distinta de la doméstica, bien porque considere que dicha moneda tiene un valor más estable o menor tasa de inflación. En ocasiones, por motivos de prestigio, a la empresa le interesa tener presencia en mercados exteriores como la Bolsa de Nueva York. Valoración de deudas e interés variable. Tanto los títulos de renta fija como otros tipos de deudas pueden tener los intereses o incluso el principal indiciados. De forma análoga, para compensar el riesgo de variabilidad del interés de descuento, los tipos pactados pueden ser totalmente o en parte dependientes de las tasas de interés calculadas diariamente en mercados organizados. Estructura financiera y valor de la empresa. Estructura financiera. También se llama estructura de capital o de pasivo. Es la composición del pasivo, más concretamente el ratio de endeudamiento. Valor de la empresa. Puede ser definido como valor para el accionista o como pasivo total. Según se pretenda valorar una u otra de las magnitudes, será más indicado uno u otro concepto de ratio de endeudamiento. Apalancamiento y riesgo financiero. Apalancamiento. Se usa como sinónimo de endeudamiento, pero es más bien un efecto de este. Es apalancar aquella operación en la que se obtiene apoyo financiero de otro agente para realizar una inversión. Apalancamiento financiero. La rentabilidad financiera o rentabilidad del accionista equivale a la rentabilidad económica o del negocio del que es propietario, más un margen obtenido del apoyo de un acreedor a quien le retribuye con un interés. Riesgo financiero. Variabilidad en el beneficio derivada de la estructura financiera. Otros riesgos. Se pueden asumir riesgos extraordinarios o riesgos políticos y riesgos por diferencias de cambio, especialmente en inversiones en el extranjero o relacionadas con la exportación. La posición RE y la propuesta de Mogliani y Miller. Su teoría de la irrelevancia de la estructura financiera supone que el valor de la empresa será independiente de la estructura financiera. La posición RN y la tesis tradicional. En estos planteamientos consideramos que el valor de la empresa en el mercado depende del resultado neto o resultado para el accionista, interacción entre decisión de inversión y financiación. Suele comparar o descomponer su rentabilidad con un hipotético coste de oportunidad que vendrá dado por el mercado financiero. Considerando que dicho mercado fuera de competencia perfecta, vendría a coincidir con el coste de los pasivos. Automáticamente se utiliza el coste del pasivo total de la empresa para descontar un determinado proyecto de inversión. La elección de la tasa de descuento es un aspecto importante en la valoración de proyectos de inversión. Al determinar el porcentaje de endeudamiento, la empresa está asumiendo una decisión de financiación que influirá en el cálculo de la rentabilidad neta de los negocios y por lo tanto en las decisiones sobre invertir o no. Factores determinantes de la estructura financiera. Hay infinidad de estudios teóricos y empíricos en torno a los factores determinantes de la estructura financiera de las empresas en distintos ámbitos geográficos, tamaños de empresas, sectores. Al mismo tiempo se estudian las repercusiones de determinadas estructuras de capital sobre el éxito y la supervivencia de las empresas. Entre los factores más importantes que determinan en un tipo de empresa se financia con una combinación de recursos distintas al empleado u obtenida por otras, se citan el tamaño, el sector, el ámbito geográfico, entre. Bueno, continuando con la exposición, vamos a continuar con el capítulo sexto. En este capítulo nos hablan de cómo influyen los impuestos en la estructura financiera y cómo esto varía
la valoración de una empresa. Como sabemos, los impuestos son instrumentos del Estado para financiarse, ¿no? A sí mismo y a entidades públicas. Lo importante de los impuestos, de cómo varían a una empresa, es de que, por ejemplo, el impuesto a la renta influye en que este es un costo más para la empresa, ¿no? Que al final va a disminuir la rentabilidad financiera, lo cual hace que el patrimonio sea menor. Es decir, se está subestimando la verdadera utilidad que puede generar una empresa. ¿Por qué? Porque el impuesto le resta utilidad. Es básicamente lo que se trata en este punto de los impuestos y la estructura financiera. Adelante se apoya con lo que son estas sociedades hucha, que pues no, el término no lo conocía mucho, pero en España se utiliza como es el cepo, el chanchito, que son empresas a la final que son acumulan dinero. Entonces su patrimonio está directamente proporcionado con está compuesto por lo que tienen en los bancos. Entonces, lo básico que se explicaba en este capítulo es que, por ejemplo, se reciben dividendos, generalmente, digamos, en este caso por 10.000, que estábamos haciendo un ejemplo, y el impuesto a la renta de dividendos es el 22%. Entonces, sería que la empresa se queda con $2.200 y la persona recibirá 7.800, es decir, este es el valor máximo por el cual podría estar perdiendo la venta de acciones la persona que tiene dinero en este tipo de empresas. Luego, también hablaba de los costos de lo que es la insolvencia financiera, que es el valor que genera, o sea, la valoración de una empresa disminuye porque está en insolvencia financiera. Esto quiere decir que como hay un apremio económico de resolver con proveedores a corto plazo, entonces esto disminuye el poder de negociación de las empresas. Después hablaba un poco de este capítulo de lo que es la autofinanciación y la política de dividendos, que como habíamos visto anteriormente, se generan dividendos, pero los dividendos pueden ser resultado de una contabilidad falsa. Es decir, muchas empresas pueden decir que tienen dividendos, pero estos dividendos son falsos porque al final no son dividendos reales, porque maquillan las contabilidades, esto con fines especulativos, para que los posibles inversores se interesen en adquirir las empresas. El modelo de beneficio, en cambio, se relaciona con el hecho de tener que, en vez de fijarse en los dividendos, fijarse de dónde viene el financiamiento, es decir, si viene de los bancos. Es decir, que no se refinancie con un dividendo, sino con lo que tiene en los bancos, que es una manera más segura de analizar o hacer la evaluación de una empresa. Finalmente, las conclusiones que hemos puesto es que la inmensa mayoría de los pasivos de las empresas no están sujetos a cotización. En estos casos la valoración no es fácil, pues se definiría como importe que un tercero estaría dispuesto a pagar a nuestro acreedor para subrogarse en su crédito, descontando los gastos de formalización que fueran necesarios. Por tal motivo se debe tomar en cuenta las condiciones de inflación, moneda extranjera e interés variable. Los activos intangibles son primordiales dentro de cada una de las empresas, y hay que saberlos manejar para llegar a marcar una diferencia, por lo que es importante tomar en cuenta los factores de recursos productivos para valorar estos activos. Y finalmente podemos acotar que la valoración financiera de una empresa es tanto un arte como una ciencia, debido a que requiere juicio profesional de quien lo realice. Dicho profesional deberá tener en cuenta todas las etapas de valoración, como lo que hablábamos también de lo que son los impuestos, que pueden distorsionar la valoración de una empresa, y los dividendos. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición.